que la bomba atómica fue una cosa que estuvieron varios años los mejores, o algunos de los mejores científicos del planeta, para crear este arma de destrucción masiva. Esta bomba, que tuvieron 2 o 3 años trabajando en ella, al final lo pudieron hacer, y como todos sabéis, al final la bomba atómica explotó en Hiroshima y en Nagasaki, produciendo miles y miles y miles de muertos. De esa forma se acabó la guerra de Estados Unidos con Japón, con dos bombas atómicas que se quedaron en ambas ciudades. Fue terrible, ¿no? Y yo estaba compartiendo con la iglesia que tenemos una bomba atómica nosotros. Esa bomba atómica no mata a la gente, gracias a Dios. La bomba atómica que Dios nos ha puesto en nuestras manos no mata a la gente como la bomba atómica que damos nosotros. No destruye. La bomba atómica que tenemos los creyentes es la oración. La oración es lo que mueve montañas, es lo que destruye la maldad, es lo que hace que se abran y se cierren puertas, es lo que hace que la gente mezquina se vuelva generosa, es lo que hace que un pecador empedernido, un pecador que su corazón está completamente negro, se vuelva a Cristo y tenga el perdón de sus pecados. Esa bomba atómica está a nuestra disposición. Cada día la tenemos, cada momento la tenemos. Podemos orar en cualquier momento. Podemos orar en la casa, podemos orar en bicicleta, podemos orar andando, podemos orar en la iglesia, podemos orar cambiando al bebé, podemos orar haciendo una tortilla de patata. En cualquier momento podemos hablar con Dios. La presencia de Dios no está limitada. Dios nos dice, aquí estoy, hablar conmigo. Y los creyentes hablamos con Dios, lo alabamos, le pedimos, lo honramos, le glorificamos, exaltamos su nombre, etcétera, etcétera. Y hace 2 semanas vimos que las 120 personas que estaban reunidas en el aposento alto, que estaban orando, y oraron para saber quién iba a sustituir a Judas. Recordáis que Judas traicionó, no tiene Rioja, ¿no? Traicionó a Judas, Judas traicionó a Jesús y lo negó. Y después, al morir, pues digamos, los apóstoles que estaban vivos, los 11 que seguían vivos, tuvieron un tiempo de oración con la iglesia en aquel momento que se ocupaba ese 120 personas para elegir al sucesor de Judas. Vimos también que la iglesia de Jerusalén perseveraba en la oración. No era una iglesia que oraba ahora y dentro de 20 años, era una iglesia que perseveraba en la oración. Y vimos también que había unas horas fijas, que seguían, digamos, unas horas fijas que la iglesia primitiva al principio lo cogió del judaísmo. Estas horas que se oraban, que procedían del judaísmo, eran las 9 de la mañana, las 12 y las 3 de la tarde. A partir de ese momento, los creyentes en la iglesia primitiva, y nosotros podemos orar en cualquier sitio, en cualquier lugar. De hecho, la iglesia primitiva oraba en las casas, oraba en el templo, podemos orar en cualquier momento, ¿no? Pero había unas horas establecidas que siempre es bueno que, aunque tengamos una natural, podamos orar con nuestro vida en cualquier hora, podamos también tener horas establecidas para hablar con eso. Hoy quiero seguir con este tema de la oración y la bomba atómica. Digamos, la bomba atómica segunda parte, por decirlo de alguna forma, que es lo que encontramos en un libro de los hechos relacionados con la oración. Lo primero que quiero compartir esta mañana es que la iglesia oraba cuando estaba siendo perseguida. La iglesia oraba cuando estaba siendo perseguida. Mirad lo que dice en Hechos, en el capítulo 4. Hechos, capítulo 4, versículo 23, adelante dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos, y contados de lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Fijaos que es interesante. La iglesia han sido perseguidos. Juan y el apóstol Juan y el apóstol Pedro han sido perseguidos. De hecho, los líderes religiosos judíos le han dicho: si vais a seguir predicando acerca de ese nombre, si vais a seguir predicando acerca de Jesús, cuidadito, que os podemos matar, ellos siguieron adelante, os podemos meter en la cárcel, pero ellos estaban ahí, aunque estaban amenazados de muerte, estaban ahí para predicar el evangelio, ese evangelio de Jesús que había transformado, que había cambiado sus vidas, pero estaban amenazados. ¿Qué es lo que hace en la iglesia cuando les amenazan de que van a acabar con ellos, de que les van a perseguir, pero que pueden ir a la cárcel o que pueden matar? ¿Qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es orar es lo que hicieron. Cuando una iglesia está siendo
una cosa. La mayoría de lo que es, hay un grupito que estamos aquí, un grupo sí lo sabemos, pero quizá otra persona no lo sabéis. ¿Sabéis el grupo religioso que más se persigue en la actualidad? Los cristianos. Es el grupo religioso que más, parece mentira que en el siglo XXI se siga persiguiendo a los cristianos como si fuese el siglo I rodeado de leones en el circo romano, o aquí por la Inquisición. Se sigue persiguiendo y no salen nunca los periódicos, nunca salen los telediarios, nunca salen los sitios de las matanzas que hay cada día, de los asesinatos que hay cada día a personas, a jóvenes, a matrimonios, a adultos, a viejos, simplemente por creer en Cristo. No son terroristas, no ponen bombas, no son ciudadanos que acatan las leyes de su país, y sin embargo se les mata, se les persigue, se les destierra en el siglo XXI simplemente porque creen en Cristo y declaran su fe en Cristo. Hoy en día la Iglesia sigue siendo perseguida, en muchísimos países sigue siendo perseguida. ¿Qué es lo que hizo la Iglesia primitiva cuando fue perseguida? Oraron. La Iglesia primitiva estuvo orando cuando fue perseguida. No pidieron una reunión con las autoridades judías, no pidieron hablar con el gobernador romano, no hablaron de sus derechos constitucionales, no hicieron una huelga por las calles con pancartas. Lo que hicieron fue orar. Esa cosa es lo que hemos hecho nosotros. Toda esa cosa lo que hemos hecho nosotros. Pero la Iglesia primitiva lo que hizo en ese momento fue orar. Cuando la Iglesia se encuentra en peligro, lo único que realmente va a frenar ese peligro es la oración. Lo único que va a frenar, que puede quitar ese peligro, y en lo que los creyentes tenemos que refugiarnos, es en la oración. Y cuando la Iglesia ora, pasan cosas, ocurren cosas. Mirad, esta oración habla de un atributo de Dios. Dice, y ellos, versículo 24, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, soberano Señor. En esta oración, esta oración es una oración profundamente bíblica, es una oración profundamente teológica, es una oración de un contenido maravilloso, esta oración. Y este grupo que se junta para orar con la resolución, lo primero que hacen es soberano Señor. Dios es soberano. Y ellos se refugian y descansan en la soberanía de Dios. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, de la manera que quiere. Muchas veces le estamos pidiendo a Dios cosas, como nosotros mandándole a Dios, Dios haz esto, Dios haz esto, Dios haz esto, y Dios muchas veces en su benevolencia hace la cosa. Pero Dios es Dios, nosotros no somos nada, nosotros somos cucarachas, no somos nada, y muchas veces tenemos el descaro de pedirle cosas, además de enfadarnos con Él. Si Él no responde a nuestras oraciones, nos enfadamos con Él. Cuando Dios es soberano y el creyente descansa siempre, digo el creyente de aquel que ha depositado su confianza en Cristo como Salvador y Señor, aquella persona, siempre descansamos en la soberanía de Dios. Eso nos da paz y tranquilidad. ¿Sabes? Cuando en momentos de gravedad, en momentos de persecución, en momentos de sufrimiento, en momentos de hospital, en momentos en que las cosas no van bien en el noviazgo, en el matrimonio, descansamos en la soberanía de Dios. Dios es soberano. No lo olvides nunca. Dios es soberano, es el que tiene el control de tu vida, el control del planeta y el control del espacio infinito. Dios es soberano en todo momento. Fijaros que este Dios soberano es Dios de la creación. Dice el versículo 24, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Están orando, están reconociendo la soberanía de Dios y están reconociendo que Dios lo ha hecho todo. Dios es el creador del universo, el creador de todo. ¿Sabéis? Hoy día tenemos dos fe, tenemos dos tipos de fe. Una es la fe de los cristianos que creemos que Dios ha hecho el mundo, y otra es la fe de los que no creen que el mundo se ha hecho pues por el Big Bang, por un hecho, por lo otro, por la evolución. A los que creemos en la creación que Dios ha hecho, nos llaman incultos, nos llaman tontos, nos llaman que no tenemos inteligencia, nos llaman que cómo se puede creer en eso. Pero es que los que creen que todo esto maravilloso que tenemos se ha hecho de una explosión, se ha hecho de un animalito, de un embrión, de un protoplasma, de una cosa así, también tiene mucha fe.
También hay que tener mucha fe para creer todo eso, de que eso viene también de algo que en un momento dado no había. Hay que tener mucha fe. Si somos tontos por creer, ellos serán muy listos, pero hay que tener mucha fe también para creer en la creación de esa forma. Por lo tanto, no me digan que no creen, porque también creen. Lo que pasa es que creen de una manera que para mí, pues me parece que incluso hay que tener una fe para pensar en eso, por la razón y por las cosas que la Biblia nos da. Esta iglesia, este grupo, está orando y están alabando, están reconociendo la soberanía de Dios en la creación. Estaban también reconociendo la soberanía de Dios en la revelación bíblica. Versículo 25-26 dice que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron de uno contra el Señor y contra su Cristo. Cuidado que están hablando, que están diciéndole al Señor, están dándole versículos de la Biblia. Están orando y están diciendo textos de la Biblia. Concretamente están hablando de David, del autor del Salmo 2, que podemos ver esta oración en el Salmo 2, en el versículo 1 y 2. Y la oración, están orando lo que el Salmo 2 está diciendo. Es decir, la iglesia creía en la revelación. La iglesia creía en la Biblia, en este caso en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no se había terminado, no estaba hecho todavía. Y fijaros que están creyendo, creen como soberano, que Dios es soberano, están creyendo en el Dios de la revelación, el Dios que habla a través de su palabra, que habla a través de la Biblia. Yo no sé si tú tienes Biblia, pero si no tienes Biblia, yo te animo a que leas. Te animo a que es el libro más revolucionario que hay, porque te cambia nada. No cambia la política, te cambia nada. Y al cambiarte a ti el alma, lo cambia todo. Es un libro precioso con muchísimas historias de amor, historias de guerra, historias de conquista, historias de fe, historias de mujeres, de hombres, de niños. Es apasionante. Y ellos, cuando están orando, están reconociendo la autoridad también de la revelación bíblica, de la palabra de Dios. Este soberano Señor es el Dios de la historia. Dice el versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, por los gentiles y el pueblo de Israel. Y ahora aquí menciona en su oración a Herodes y Poncio Pilato. Herodes históricamente existió. Poncio Pilato históricamente existió, el pueblo judío históricamente existió. A veces se piensa que ¿de dónde ha salido la persona de Jesús? Pues déjame decirte que la persona de Jesús no solamente está en el Nuevo Testamento, no solamente está profetizado en el Antiguo Testamento. La persona de Jesús, hay un montón de documentos que nos hablan de Jesús histórico. Los cristianos no creemos en una entelequia, los cristianos no creemos en una tontería, los cristianos no creemos en alguien así que se ha declarado Dios y lo seguimos porque no tenemos. Los cristianos creemos en un Jesús histórico que nació, que creció, que murió, que resucitó, demostrando que era Dios, y todo eso está documentado no solamente en la Escritura, no solamente en la palabra, sino está documentado por historiadores como Flavio Josefo. Hay documentos sobre el tema de que esa figura histórica de Jesús está ahí. Y ellos están diciendo, están hablando de esa, desde la historia, el Dios de la historia, y están orando a ese Dios de la historia en el que se menciona a Herodes, a Poncio Pilato, a los gentiles, a los judíos, etc. Fijaros que nos dice que nada ni nadie puede tener los planes de Dios, porque Dios es soberano. Versículo 28. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Si Dios dice algo, lo va a cumplir. Si Dios dice algo, lo va a cumplir. Dios no es mentiroso para no hacer las cosas. Dios siempre es bueno y lo que Él dice, lo cumple. No lo olvides nunca, No lo olvides nunca. Fijaros que oraron para que Dios le diera valor para predicar y que se siguiera haciendo milagros. Versículo 29 y 30. Dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que por todo de nuevo hable tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Están orando y están diciéndole al Señor, Señor, danos mano. Danos mano. No le están diciendo, Señor, nos vamos a quedar aquí en la casa, cubre, no vamos a predicar porque nos están persiguiendo con una
matar, lo que está diciendo el Señor, danos de nuevo, danos valentía, danos esfuerzo para continuar predicando y que se sigan viendo los milagros que tú estás haciendo. ¿Qué pasó con esta oración? ¿Cuál fue el resultado de la oración? Pues fijaros que el resultado de esta oración lo encontramos en el versículo 31. Cuando hubieron orado, toda esta oración que hemos visto, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con nuevo la palabra de Dios. Fijaros que dice que estaban ahí orando, esa oración tremenda de poder, que estaban allí con ellos, que estaban clamando al Dios soberano, y de pronto cuando terminan de orar, hubo como que ellos sintieron que el lugar estaba como que había temblado, ¿no? Ese lugar, y otra vez fueron llenos del poder de Dios, en este caso del poder de la tercera persona Trinidad, del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. Eso fue lo que hizo la iglesia. Estuvo orando por la resurrección. Es la única cosa que la iglesia puede hacer. Cuando la iglesia es perseguida, lo único que podemos hacer es orar. Crisóstomo, en la iglesia primitiva, que fue un padre de la iglesia, y se le llamaba el Piquito de Oro, porque dicen que era un predicador tremendo, que predicaba muy bien, y se le llamaba el Piquito de Oro, Crisóstomo. Hay una historia real con Crisóstomo que dice que este padre de la iglesia primitiva fue cogido prisionero, y el emperador romano le dijo que lo iba a desterrar. Y Crisóstomo respondió: no podéis hacerlo, porque el mundo entero es la casa de mi padre. Entonces el emperador le dijo: pues te mataremos. Y respondió: no podéis, mi vida está escondida en Cristo. Pues te quitaremos todas tus propiedades, dijo el emperador. No podéis, no tengo nada, mi tesoro está en el cielo. Pues entonces te meteremos en la cárcel para que estés solo. Y él respondió: no podéis, porque tengo un amigo divino de quien nunca podréis separar. Tengo un amigo divino de quien nunca podréis separar. Aunque haya persecución, nunca estaremos solos. Aunque haya persecución, Dios nos dará de su aliento y su ánimo. Aunque haya persecución, seguiremos adelante, porque es una promesa de Dios, es soberano. Cuando en España no estamos siendo perseguidos como en otros países, no nos meten en la cárcel todavía, no nos matan. Pero hay muchas formas, como digo muchas veces, hay muchas formas de persecución. Cuidado. Cuando seamos perseguidos, te pueden perseguir tu trabajo. Cuando tú te declaras: yo soy cristiano, y la gente diga: que tú eres cristiano. Y la gente te puede decir, o cuando tú digas: yo soy virgen, yo no tengo relaciones. Tú eres tonto, tú eres tonta. Como que no tienes relaciones con en qué mundo vive. O sea, cuidado, ¿eh? Cuando tú digas: no, yo intento pagar Hacienda lo correcto, yo intento hacer lo correcto. Que tú pagas Hacienda si todo el mundo hace trampa. ¡Anda! O sea, cuidado. Porque te pueden perseguir en el sentido de hacerte un boicot, en el sentido de decirte que vives en el siglo XVIII, en el sentido de que no tienes personalidad, en el sentido de que no tienes un pensamiento crítico, en cualquier sentido te pueden ayudar y decirte: el rarito del grupo, la rarita del grupo, simplemente porque has declarado tu fe en Cristo. Cuidado. Esto es lo primero que te quiero comentar acerca del tema de la oración, de la bomba atómica de la oración en el libro de Hechos. La segunda cosa que te quiero decir lo encontramos en Hechos, en el capítulo 6, versículo 1-4. Hechos, capítulo 6, versículo 1-4. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Si antes hemos visto cómo la iglesia primitiva oraba al Dios soberano por la creación, ahora estamos viendo que los líderes espirituales de la iglesia tienen que persistir en la oración. Tienen que persistir en la oración, aquellos que son responsables de la iglesia. Fijaros que los apóstoles
La iglesia estaba creciendo, hay un montón de viudas de tanto de origen, digamos, judíos griegos como judíos de la propia Jerusalén, de la propia Judea. Los judíos de la propia Judea hablaban hebreo, no leían a los griegos, no querían saber nada de los gentiles. Los judíos de procedencia griega, gentil, leían a los griegos también, hablaban griego también, se relacionaban con gentiles también. Y eso creó un problema entre ellos, porque había mucha gente necesitada y empiezan a servir, y hay un grupo de origen, las viudas de origen griego, dice, a las viudas de origen hebreo le estáis dando mejor de comer, a esta gente le estoy dando riora, y a mí me dais agua, a esta gente le dais pan que se hace en un momento, que esta gente tiene un horno, lo estáis haciendo mal, y se crea una murmuración, se crea un problema, hay una situación muy complicada. ¿Qué es lo que hacen los apóstoles? Los apóstoles dicen, vamos a levantar, vamos a crear un grupo, vamos a formar a los diáconos. Diáconos literalmente son servidores, los diáconos son servidores. Vamos a formar, y que los diáconos sean los que sirvan a la mesa. Hoy día, después cuando tengamos el pescadito, habrá un grupo de hermanos y hermanas que van a servir a la mesa. Un grupo de hermanos y hermanas que van a poner cositas para comer y tal. Lo que estamos haciendo en este día precisamente era eso, tener a hombres personas además con cualidades espirituales llenas del Espíritu Santo, con buen testimonio de fe. Pero no pusieron gente muy importante, de un calibre espiritual importante para servir a la mesa. Y lo pusieron. Pero fijaros que los apóstoles se habían ido, se habían confundido. A los apóstoles el Señor Jesús los llamó para predicar y para orar y para anunciar las buenas nuevas. Los apóstoles se pusieron a servir a la mesa, estuvieron sirviendo a la mesa. Y esto sirvió para que ellos se dieran cuenta, nos hemos equivocado. Nosotros no estamos para servir a las mesas. Nosotros estamos para persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Es poco digno servir a la mesa? ¿Los apóstoles iban a tener vergüenza de servir a la mesa? No. Los apóstoles no tenían vergüenza de servir a la mesa, de limpiar los suelos, de limpiar los pies de los demás, de ir al cuarto baño y limpiarlo. No. Ayudar, servir es algo magnífico, precioso. Pero se habían despistado. Su trabajo no era eso, su trabajo era predicar y orar, predicar y orar, predicar y orar. Para hacer eso había más gente, para servir a la mesa había más gente, pero ellos estaban para predicar y orar. ¿Qué es lo que hicieron? Pues hicieron eso y se pusieron a orar y a predicar. Y me encanta, y dice, y nosotros persistiremos en la oración. Nosotros persistiremos en la oración. Ya nos serviremos a la mesa cuando haga falta, pero eso no va a ser nuestra misión. La misión va a ser de los diáconos que pueden servir a las mesas. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Con muchísima facilidad perdemos el norte. Igual que ellos perdieron el norte y no estaban haciendo lo que el Señor Jesús le había mandado, con muchísima facilidad perdemos el norte. Tú quieres ir allí, yo voy a ir allí, y no sabemos por qué, empiezas a la vuelta, y nunca vas a ir. Pero si tú quieres venir aquí, ¿por qué estás dando tantas vueltas? ¿Por qué te pierdes tanto? Cuando tú tienes el propósito de hacer esto, ¿por qué empiezas a dar vueltas por un sitio, por otro y por otro? Esto fue lo que pasó con ellos, se despistaron. No hicieron lo que el Señor les había dicho. Y los apóstoles tenían que estar centrados en la oración. Déjame decirte en esta mañana, y te lo voy a decir gratis, déjame decirte una cosa esta mañana. Una iglesia que no ora es una iglesia muerta. Una iglesia que no ora es una iglesia muerta. Pero déjame decirte otra cosa. Una iglesia donde el liderazgo no ora es una iglesia carnal. Una iglesia donde el liderazgo, los responsables de la iglesia no oran, es una iglesia carnal. La fuente, el poder de la iglesia, aparte del Espíritu Santo, que lo veremos, el poder de la iglesia realmente es la oración. La iglesia no se conoce por sus actividades. La iglesia no se conoce porque vaya a hacer una vez al año un pescadito concreto. La iglesia no se conoce porque haya conferencia. La iglesia no se conoce porque el grupo de alabanza sea muy bueno. La iglesia no se conoce porque el predicador pueda predicar más o menos bien.
No, la iglesia se conoce por el poder de la oración, porque es una iglesia que ora, que comparte, es lo que es con la persona maravillosa de Dios, es la oración. Y te voy a decir también otra cosa, tenemos un enemigo. Los cristianos sabemos que tenemos un enemigo. Es un enemigo que mucha gente no cree en él, porque creen que forma parte de la leyenda y de la tontería y de los inventos de los seres humanos. Ese enemigo, que es el diablo, va a procurar por todos los medios que los cristianos no oremos. Va a procurar por todos los medios que los creyentes no hablemos con Dios. Y va a procurar por todos los medios que una iglesia sea lo más carnal posible. Donde haya peleas, donde haya envidias, donde haya enemistades, donde no haya un compromiso con el Señor, donde la santidad no se valore, donde la Biblia sea un libro más y no sea el libro de Dios. Va a procurar por todos los medios que eso no ocurra, que la iglesia no viva realmente el compromiso que vemos en la Escritura. Por eso digo que una iglesia donde sus líderes no oran es una iglesia carnal. Y una iglesia donde no ore es una iglesia muerta. Aunque tengamos nombre de no amor, aunque tengamos nombre muy bonito y muy bíblico, es una iglesia muerta si no oramos. ¿Sabéis una cosa? Hoy en día, esto lo digo con tristeza, lo digo con tristeza. Hoy en día, la mayoría de las iglesias evangélicas, las que yo conozco, las que yo leo, las que yo amo, la mayoría de las iglesias evangélicas se centran en la planificación. Hay que planificar mucho las cosas. Hay que hacer todo el año un montón de cosas, de actividades, de planes, para si una iglesia no tiene planes, si una iglesia no tiene propósitos, si una iglesia no tiene nada, pues una iglesia, y estamos siempre con el plan, planificando cosas, ¿no? Otra de las cosas que vemos hoy en día es la actividad. Para ser una iglesia bíblica, una iglesia sana, hay que tener mucha actividad. Los lunes una cosa, los martes otra, los miércoles otra, el sábado esto, el sábado. Actividad. No te da tiempo a orar, no te da tiempo a pensar, no te da tiempo a meditar, no te da tiempo a nada. Actividad. Un montón de horas en la iglesia, un montón de cosas a hacer en la calle. Actividad. Y la tercera cosa que ocurre también hoy en día es que la iglesia evangélica quiere vivir el éxito. Quiere vivir el éxito desde el punto de vista humano. Y déjame decirte que el éxito desde el punto de vista humano es contrario al éxito desde el punto de vista de Dios. Hay iglesias que pueden ser 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 500, 150 iglesias grandes y decimos, hemos tenido éxito. Es una iglesia grande, es una iglesia con una comunidad grande, con jóvenes, con matrimonio, el ayuntamiento nos trata bien, nos ayuda, somos conocidos. El éxito Dios no lo mide así. El éxito espiritual Dios lo mide por la fidelidad y por la obediencia. Hay iglesias pequeñas que pueden ser 20 miembros, 15 miembros, que tienen más poder de Dios que una iglesia con 10 miembros, porque son fieles a la palabra de Dios, porque se aman y comparten el amor también entre ellos. Aquí, hoy día, desgraciadamente, hemos oído el espíritu del mundo que se introduce en la iglesia y lo que queremos es igual empresarios, líderes empresarios, gente que se denomina un montón de cosas, cuando realmente yo estoy en contra de la planificación, no. Estoy en contra de la actividad, no. Estoy en contra del éxito, no. Yo como pastor me gustaría que la iglesia completamente llena todos los domingos. Yo creo que hay que planificar ciertas cosas. Yo creo que hay que tener actividades, por supuesto que sí, porque tenemos que desarrollar los dones que Dios nos da, alcanzar a la gente que no cree en Cristo. Pero una cosa es esa y otra cosa es que se centre en todo eso. Y confundimos la iglesia con una empresa. Yo conocí a un pastor, no es pastor, pero lo llamaron como pastor. Un mimo. Hicimos una campaña de evangelismo en Osuna hace un montón de años. Chari y yo nos fuimos a vivir a Osuna durante 15 días allí. Ella trabajando, tenía pies por ella, después volvía por la tarde de noche y estábamos viviendo allí nosotros durante 15 días, una campaña de evangelismo. Y llamamos a un mimo internacional, español, un genio. Cuando tú te pintas la cara, te vistas de negro y solamente estás tú y el silencio,
Es muy difícil, es muy difícil. Tú en silencio y hablas con las manos, con la cara, con los gestos. Más o menos Miguel cuando se crea con Susana, por ejemplo, así. Fijaros que estaban llamando al canal y fue un espectáculo, era una bendición verlo. Yo estaba así para la vida. Yo lo vi en Cuenca, por la boca vista, ¿no? Fue fantástico. Muy importante en otros países, fijaros. Es muy conocido en Alemania y en Suiza. Aquí en España no es tan conocido. Cristiano evangélico, por cierto. Lo llamamos, tuvo varias noches. Y un día hablando con él, me dice yo conozco el trabajo pastoral, yo sé un poco del trabajo de los pastores. Yo estuve 3 años como pastor en una iglesia en la zona de Valencia. No sé cómo se llama, Valencia o Alicante, pero vamos. En una iglesia allí, o sea, a mí me llamaron por mi capacidad de teatro. O sea, a mí me llamaron para predicar porque soy artista. Entonces, y claro, me llamaron para ser el pastor, no porque yo tuviese las cualidades y las características, sino me llamaron para predicar y alcanzar la gente. Y yo tuve 3 años. Entonces, yo me imagino la predicación, tuvieron que ser predicación tremenda, tuvieron muy creativo, con muchas cosas, tuvo que ser un espectáculo, voy a predicar, acompañado de los mismos, pero claro, él no era pastor. Él no era pastor, no tenía el corazón pastoral. Y él duró 3 años, porque lo llamaron para usar el público, para compartir la palabra, pero no era pastor. Y eso es lo que pasa hoy en día, que podemos llamar a personas para compartir la palabra, para predicar la palabra, pero no son pastores. Son personas elocuentes, son personas que hablan más o menos bien, son personas que tienen un cierto carisma, son personas que tienen pero no hablan, no son pastores. Porque estamos buscando que la iglesia se llene. Estamos buscando que la iglesia se llene. Y cuando lo que la iglesia tiene que buscar siempre es la gloria de Dios. Lo que la iglesia tiene que buscar siempre es la gloria de Dios. Siempre, es el único objetivo que tenemos como iglesia. Darle siempre la gloria a Dios. ¿Algunos de vosotros habéis leído el libro Viento Fresco? Fuego Vivo, Viento Fresco. Este me digo en el título. Aquí en la iglesia lo tuvimos leer, en Lutera también lo leímos. Fuego Vivo, Viento Fresco. Este es un libro maravilloso. Su autor, Tim Zimbala, pastor de una iglesia importante en Brooklyn, en Estados Unidos, pues empezó sus suegras y era superintendente de una denominación. Y había una iglesia muy chiquitita, muy pequeñita, que no tenía pastor. Había momentos en que esa iglesia había sido 300, 400 miembros, pero con el tiempo se habían quedado, después de muchos años, una iglesia con 10, 11 personas, los bancos podridos, llovía y caía agua. O sea, un desastre. Y su superintendente, que era su suegro, le dijo: mira, tenemos una iglesia en tal sitio. La iglesia está muy bien, no hay nadie. ¿Tú quieres pastor de esta iglesia? Y dice: no, la iglesia que hago aquí. Y ahí vino la iglesia. Cuando ve la iglesia, una iglesia que cuatro personas ahí, que no voy a venir. Me dicen que voy a una iglesia con 500, yo voy. Pero una iglesia con una iglesia es un desastre. Bueno, pues el Señor le puso una forma de la broma. Y empezó ahí con su mujer, que era la hija del superintendente, de su suegro. Empezó con la mujer y él dice que llegó un momento en que él come y se va un día y se va en un barco por el río, él solo, sin la mujer, y empieza a hablar con Dios. Empieza a hablar con él: Señor, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer. Esta iglesia no tiene ningún sentido, no vale que lo cierre, pero tú me estás llamando aquí a esta iglesia, yo no sé qué hacer aquí. Y dice, él cuenta en el libro, cuenta que el Señor le habló. El Señor habla, Cuando Dios te habla, escucha. El Señor te habló. Y el Señor le dijo: Jim, quiero que tú seas el pastor de esta iglesia. Somos ovejas mías. Quiero que tú seas el pastor de esta iglesia. Solo te pido, solo vas a tener una cosa para esta iglesia: orar y orar. Implica esta iglesia en oración. Haz que la iglesia ore. Yo me encargaré de tu sustento, yo me encargaré de ti, no te preocupes.
preocupes por nada, que tú vas a tener todo, pero tú lo que tienes que hacer es movilizar a la iglesia y tú en la oración. Eso le habló en este como si fuese en un barquito que no pueda escribir. El Señor le habló ahí y se puso a orar, llegó a la iglesia y con ese grupito pequeño, 10, 12, empezaron a orar. ¿Sabéis cuánta gente se junta hoy en día en el tabernáculo evangélico metropolitano de aquí de Manzanillo? Miles de personas, con uno de los coros más importantes que hay en Estados Unidos. Miles de personas, y todo comenzó porque le dio prioridad a la oración. Yo no soy muy idealista, aunque lo soy, me gustan los ideales. Pero yo entiendo que ahora, vamos a ponernos a orar, venga, nueva vida, vamos a ponernos a orar para que y podemos llamarlo, a unos 15 años no va a pasar nada. Porque lo que nosotros lo que tenemos que ver es la soberanía de Dios. Nosotros podemos orar, pero Dios es el que da el crecimiento. Nosotros podemos hacer cosas, pero Dios es el que actúa. Siempre es Dios el que actúa. Y podemos copiar la cosa, vamos a hacerlo y no pasa nada. Porque la iglesia tiene que buscar el camino que le conduce a la santidad, al compromiso y al evangelismo. Y a dar testimonio. Y Dios va a actuar. Pero esta iglesia, lo que quiero decir es que esta iglesia, y sigue movilizándose, todas las semanas hay grupos de oración que dan énfasis a la oración, fundamentalmente. Y es una iglesia que Dios ha bendecido. Esto es lo que los apóstoles se habían despistado un poco. Los apóstoles tenían que estar orando y orando. Y la iglesia tiene que estar orando y orando. ¿Qué he dicho esta mañana? Que una de las cosas que vemos en la iglesia es que oramos por la persecución. Te he dicho esta mañana que los líderes espirituales, pastores, ancianos, maestros dominicales, responsables de alabanza, diáconos, tienen que estar orando también por su ministerio y por la iglesia. Y lo último que dice esta mañana lo encontramos en Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60. Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe un espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmieron. Aquí te voy a hablar, en lo que me queda de tiempo, te voy a hablar de la oración del perdón. Te he hablado de la oración de persecución, te he hablado de la oración de la iglesia, de los ministerios, y te voy a hablar de la oración del perdón. Si tú lees un poco, aquellos que no leéis la Biblia y no estáis familiarizados, si tú lees un poco el texto anteriormente, a este hombre, a Esteban, lo cogen y lo van a matar. De hecho, no lo lapidan por su fe en Cristo. Le dicen que no siga, y él sigue predicando, que al final, como hemos visto en la resurrección, lo cogen. Y aquí no solamente lo meten en la cárcel, es que lo matan. La lapidación era coger unas piedras así de grandes, unas piedras que pesan de más de 1 kilo. Si no, una especie de barranco, la persona al que iban a matar se ponía debajo del barranco y desde arriba del barranco empezaban a tirarle piedras. Esas piedras te mataban, te dejaban mucho polvo. Y acababan con tu vida, tirándote ahí. Eso fue lo que hicieron con este hombre, porque estaba invitando a Cristo. Lo cogieron y le tiraron las piedras. Y nunca he visto una muerte tan llena de Cristo, quitando a Cristo mismo. Nunca he visto una muerte tan llena de Cristo. Fijaros que en la muerte, como muriendo, se dirige a Cristo, lo están matando. Y se dirige a Cristo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Le pide a Cristo que no tome en cuenta el pecado de los que lo están matando. Versículo 60. Puesto de rodillas, fíjate, recibe el espíritu, puesto de rodillas, clama a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Estaba orando, pidiendo perdón por los que lo están apedreando. Y no le estaban tirando chinitas a la playa, le estaban tirando piedras de más de 1 kilo para matarlo. Y le estaban orando, pidiendo perdón para aquellos que lo estaban matando. Es decir, Esteban estaba haciendo lo mismo que su maestro. Me encanta esto. Todo el discípulo fue Esteban hizo lo mismo que Jesús en la cruz. ¿Recuerdas a Jesús en la cruz?
¿Recordáis lo que hizo Jesús en la cruz cuando lo estaba matando? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo estaba matando en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo estoy en la cruz, muchas veces lo digo, yo estoy en la cruz y a mí me están matando y yo digo, Padre, tráete 4 bombas atómicas y mata a otros. Que vengan los ángeles y que le den bofetadas por todas partes de esta. Yo soy Esteban y me están tirando piedras y vamos, Señor, dame una metralleta, aunque no se haya inventado todavía, dame una metralleta de los cabos a Señor. Pero yo no soy ni Jesús, ni tampoco soy Jesús. Lo que hizo Jesús fue pedir perdón, y lo que hizo Esteban, siguiendo el modelo de Jesús, fue pedir perdón por lo que le estaban haciendo daño. Jesús oró antes de su muerte, Esteban también. Jesús perdonó lo que le estaban matando, Esteban también. ¿Recordáis a José? Cómo sus hermanos lo vendían, cómo sus hermanos lo traicionaron, y cómo al cabo de 13 años se encuentra con sus hermanos, y José, que era la segunda persona más importante de Egipto. ¿Qué es lo que hizo José cuando vio a sus hermanos? Algunos se ha despertado, Se quedaron ahí. Soy mi hermano, me habéis traicionado. ¡Soldados! ¡A matar! Yo hubiese hecho eso. Pero yo no era José. José perdonó a sus hermanos con tanto daño que le hicieron. Con tanto daño que le hicieron, perdonó a sus hermanos. ¿Recordáis a David tocando el arpa? ¿Lo hago bien esto del arpa? ¿Lo hago bien? ¿No? Bueno. Tocando el arpa, y Saúl, que está hecho polvo, que tiene una depresión, que está hecho mal el hombre, ve a David. Él piensa que David quiere ocuparse de su trono, que va a sustituirlo, que va a ser futuro rey, coge una lanza y ¡yapa! Y quiere matar a David. No una, varias veces. Quiere matar a David con la lanza. Y David tiene que escapar, David tiene que correr, porque el rey me quiere matar. Y hay un momento en el que David se escapa, va a una cueva en el desierto. Saúl va buscándolo con un montón de soldados. David se esconde con gente que le habían acompañado, con personas que le habían acompañado en el desierto, se esconde en la cueva y va Saúl con los soldados buscándolo. Y de pronto, cuando llega allí, Saúl tiene una necesidad física, tiene una necesidad de ir al baño. ¿Y qué es lo que hace Saúl? Saúl se mete en la cueva, pero en la cueva más adentro está David, con los hombres que le habían acompañado. Y allí se mete el buen rey Saúl, se acuclilla, su manto real, se lo pone para atrás, está allí sentado allí de rodillas, y los soldados que están con David le dicen: aquí está, mátalo, porque él te quiere matar a ti. Ahí está nuestra oportunidad. Y David va con un cuchillo. Y en vez de matarlo, lo que hace es que corta un trozo de su vestido real, de la túnica. Corta el trocito y lo mata. Y la gente que lo acompañaba, ¿pero qué estás haciendo? Si lo tienes en bandeja, mátalo. Yo no voy a matar a la vigilia de Dios. Y no voy a matar a la que Dios ha puesto. Y Saúl sale, el hombre después ya muy contento, después de hacer sus necesidades, sale, y llega un momento en que Saúl y David, a través de una montaña, dice: ¡Saúl! Te he podido matar, mira el filo de tu manto, te he podido matar, no te he matado. David lo perdonó, y una vez, también lo perdonó en otra ocasión, se lo podía haber cargado, y lo perdonó, porque su mano no iba a ser alzada contra el ungido. Es una oración de perdón, la oración de Esteban. Una oración de perdón. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? La semana pasada en Utrera, prediqué en la iglesia. Prediqué que en la iglesia podemos tener varios problemas, pero uno de los problemas que podemos tener en la iglesia es la hipocresía. La hipocresía. Es una de las plagas de la iglesia, la hipocresía.
Otra de las plagas de la iglesia es la murmuración. Le damos al palito tela. Hablamos de ordenar tela. La murmuración, también la persecución. Pero la persecución viene después. La murmuración y la hipocresía viene de dentro. Yo prediqué sobre eso, lo tengo pasado pero realmente quiero una cosa. Hay otra. Hay una cosa que es terrible. Una cosa que es terrible. Y es lo que hay por debajo en las iglesias. Lo que hay por debajo de las familias. Lo que hay por debajo de los matrimonios. Lo que hay por debajo de las relaciones personales. Lo que hay por debajo entre los amigos. Las cosas que se dicen y se hacen y no se perdonan. Y no se perdonan. Todos conocéis la historia del Titanic. El Titanic se hundió porque se vio el iceberg, la parte de arriba, pero no se vio lo que había abajo. Y chocó. Los icebergs se ven la parte de arriba, pero la gran parte del iceberg está sumergido, no se ve. En las iglesias muchas veces ocurre que hay enemistades, hay situaciones, hay cosas que van por debajo y no solucionamos, no hablamos, no nos perdonamos, no oramos juntos, sino que están por ahí y a la larga eso hace que la nave pueda destruirse. Yo tuve ocasión de asistir a una iglesia, a un consejo de una iglesia, pastor, anciano, que había en la iglesia, porque no se llevaban bien, no se llevaban bien. Era el pastor de la iglesia y 3 ancianos, 3 responsables, aquella persona que no se fueron con ancianos, responsables, pastor también. Y tenían problemas entre ellos, Y a mí me llamaron para a ver si yo podía ayudar, intenté ayudar. A veces, hermanos, en las familias hay cosas por debajo y no nos atrevemos a hablar. Cosas que pasan con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, y no nos atrevemos a hablar. Con los hijos. A veces en el trabajo tenemos cosas con los compañeros y no nos atrevemos a hablar. Y con los amigos. Hay amigos que te defraudan, que te decepcionan. Y tú no eres capaz como si no pasa nada cuando tú te has dolido. En las iglesias pasa también exactamente lo mismo. En las iglesias pasa que a veces pues hay cosas, situaciones, un río subterráneo que va por debajo y no vemos. Yo tengo algo contra Miguel y me quedo callado. Me ha dolido algo de Miguel, pero me quedo callado. ¿Por qué? ¿Para qué le voy a hablar? ¿Para qué le decirle sí? Me quedo callado. Pero eso, en vez de aquietarme, en vez de ayudarme, lo que hace es que se va agrandando. Porque no he hablado para solucionar el tema. He hablado para perdonar. ¿Sabéis una cosa? Un creyente que no perdona es un creyente que no vive en victoria. Un creyente que no perdona es un creyente que está esclavo de sí mismo, de su propia ira, de su propia amargura, o de su propio rencor, o de su propia justicia. Esa es otra. Un creyente que no perdona, una esposa que no perdona a su marido, es una perdonadora, va a perder felicidad. Un marido que no perdone a su esposa va a perder años de vida. En las iglesias tenemos que, siempre habrá fricción, siempre habrá problemas porque somos seres humanos. Yo jamás tendré un problema con esta guitarra. Jamás. Pero la vida va conmigo a todas partes. Voy a dormir con ella. Charlie, ya sabes. Voy a dormir con ella. Me voy a llevar esta guitarra a todas partes. Nunca me causará problema. Nunca tendré problema con la guitarra. Esta guitarra no tiene vida, no piensa, no habla, no dice nada. Tú sí tienes vida. Tú sí piensas. Tú sí tienes cosas. Si queremos hablar contra alguna persona, tenemos que perdonar. No lo olvides nunca, Lili. Perdonar. Tenemos que perdonar. Siempre. Por tu bien, Jesús nos lo dice, perdona hasta 70 veces 100. Siempre. Yo te he dicho hoy, esta mañana, que la iglesia obra cuando hay persecución. Te he dicho esta mañana que la iglesia ora también. ¿Cuáles son las cosas que te he dicho?
¿Por qué come? Hay persecución, y el segundo punto que he dicho, ¿cuál es? La pregunta del predicador. ¿Nadie se acuerda? Esa es la cosa. Esa es la cosa, de que realmente nunca nos acordamos incluso de perdonar. Tampoco decimos, bueno, podemos perdonar, podemos clamar al Señor y decirle, perdóname, Señor. La oración es fuente de poder. La segunda cosa que te he dicho es que tenemos que orar, los líderes de la iglesia tenemos que orar por la iglesia. Y una iglesia sana es una iglesia que ora, que clama al Señor. Pero hermano, a veces por debajo, está el hielo y están los resentimientos, las situaciones, las cosas que pasan. Tenemos que aprender a perdonar. Si tu cónyuge te ha hecho daño, perdona. Si tu madre te ha hecho daño, perdona. Si tu hijo o tu hija te ha defraudado, te ha decepcionado, perdona. Si en el trabajo te están haciendo daño, perdona. Si alguien de la iglesia te está haciendo daño, perdona. Si yo te hago daño, perdona. Perdona, porque yo es que no sé qué decirte, porque para mí, si tú no perdonas, no eres libre. No eres libre. Y tienes que perdonar. Estoy cansado de problemas en la iglesia, de situaciones en las iglesias que se pueden solucionar fácilmente hablando y no se solucionan porque no se habla. Porque no somos capaces, por mil cosas. Perdona a los que te hacen daño. Y termino con esto. Yo sé que estás pensando en el pecadito, ¿no sé? Termino con esto. Yo conozco a uno que te ama tanto, que fue a la cruz a morir por tus pecados. Yo conozco a uno que te perdonó desde la cruz. Yo conozco a uno que dio su vida por amor a ti. Yo conozco a uno que te dice, cree en mí y tu vida va a cambiar. Cree en mí y tu vida va a cambiar. Yo conozco a uno que a mí me transformó, me dio revoltijo, me cambió de la noche a la mañana, igual que a muchos. Jesús no fue a la cruz porque fue un humano. Jesús no fue a la cruz porque fue un revolucionario. Jesús no fue a la cruz para que los libros de historia hablaran de él. Jesús no fue a la cruz porque era un mito que se creaba en la iglesia primitiva. Cristo fue a la cruz por ti. A morir por tus pecados. El pecado es infracción de la ley de Dios. El pecado es un golpe de estado que el hombre hace cada día a la autoridad de Dios. El pecado es hacer lo que me da ni la gana, le doy la espalda a Dios, le digo, Dios, que hago lo que me da la gana. Eso es pecado. La Biblia dice que Jesús fue a la cruz a morir por tus pecados y restaurarte, de volver a unirte con el Padre, como si fuese esa relación que se había perdido por el pecado, a volver a unirte. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Y Jesús te perdona. Que quiero terminar esta mañana hablando de la importancia de la oración, pero diciéndote, ¿hay en esta mañana alguna persona que se siente pecador como yo me sentía aquel día en la reunión de jóvenes, que sabe que su corazón es negro, que está pecando, que está separado de Dios? ¿Hay alguna persona que reconoce su pecado delante de Dios y que diga, yo quiero tener a Cristo en mi vida, yo quiero reconocer a Cristo en mi vida, yo quiero que Cristo esté en mi corazón, yo quiero tener a ese Cristo que me salva del pecado y que me da la libertad y me ayuda a vivir con Él y tener una casa preparada, lo que conocemos como cristianos? A los que no son pecadores, esto no va contigo, no va contigo. Solamente estoy hablando de los pecadores, contigo no, los que no son pecadores no. Pero si tú eres un pecador, si tú estás haciendo lo que te va, si tú tienes malos pensamientos, si tú ves que tu conducta no es la adecuada, si tu corazón es negro, en definitiva, te invito a que creas en Cristo como Salvador y Señor de tu vida. ¿Hay alguna persona esta mañana que quiera levantar la mano y decir, yo quiero creer en Cristo? No una religión, no una religión. La religión no salva, la iglesia no salva, los pastores no salvan, los sacerdotes no salvan. Quien salva es Cristo. ¿Hay alguna persona que quiera levantar la mano para orar por ti y decir, yo quiero recibir a Cristo como Salvador y Señor de mi vida? ¿Hay alguien que quiera levantar la mano para orar por ti?